Yo estoy erizada. Muy Ay, bien, no se preocupen, buenas noches. Les voy a agradecer que pongan sus micrófonos en mute porque ya vamos a iniciar nuestra tertulia de hoy. Como sabemos, tenemos una película extraordinaria que muchos de ustedes yo sé que les ha gustado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a hacer les voy a compartir una pequeña presentación acerca de la película, donde vamos a compartir los aspectos técnicos, donde vamos a ver en qué otras películas o series hemos visto a su directora, hemos visto a sus principales actores. También vamos a hablar de la directora, porque recordemos que estamos tratando un ciclo sobre directoras, diferentes directoras en el mundo cinematográfico. Y también voy a hablar un poco, voy a hacer un pequeño paralelismo con la obra de Federico García Lorca y la película. Cuáles son las similitudes o cualquier diferencia que nosotros podamos ver. Y ya el encarar la obra en sí, la película en sí, pues lo vamos a dejar para compartirlo, como nosotros siempre hacemos luego de la presentación. Así que bienvenidos y bienvenidas y buenas noches. Comparto con ustedes la presentación. Muy bien. Ok. Déjame ver si puedo minimizar esto. Ok. Aquí comparto. Primero, porque vendrán las vecinas y no quiero que me vean tan pobre, una mujer que no tiene un hijo siquiera que poderse llevar a los labios. De Federico García Lorca, de la obra Bodas de Sangre, y que también nosotros recordamos en la película. En cuanto a la ficha técnica, la película se llama La novia, es del año 2015, o sea que es una película relativamente reciente. Tiene 93 minutos de duración y el país donde se hizo la película es en España y sus locaciones fueron en España y en la hermosa Capadocia. La dirección es de una mujer, de Paula Ortiz, y el género es drama romántico. La música de esta película es de Shigeru Umebayashi y el presupuesto fue de 1.5 millones de euros. La fotografía de Miguel Ángel Amoedo y los principales actores que voy a destacar es, en primer lugar, Inma Cuesta, que es la novia, Asier Exeandía, que es el novio, Alex García, que es Leonardo, y Luisa Gavá. No te oyes, Jennifer. Y ahora me escuchan. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí, Ok, perfecto. Gracias. te Me avisan cualquier quedaste, cosa. te quedaste cuando hasta doña Luisa Gabaza. Ok, Luisa Gavasa, que es la madre del novio. Entre los premios, tuvo múltiples premios. Tenemos 2 premios Goya como mejor fotografía y actriz secundaria, que fue Gavasa también. Estuvo nominada a 6 premios Feroz, incluyendo mejor película dramática. También premios Platino, fue nominada a mejor fotografía y mejor dirección de arte y actriz, que en este caso es Inma Cuesta. En el 2016 también estuvo en los premios Forqué, estuvo nominada a Mejor Actriz, La novia, que es Inma Cuesta, y también tuvo 4 nominaciones a los premios Gaudí, incluyendo Mejor Película en Lengua No Catalana. En cuanto a la directora, que es Paula Ortiz, lo primero que tenemos que destacar es que es jovencísima. Ella nació en el año 1979, o sea que tiene 42 años. Es directora, guionista y productora española. Con su primer largometraje, que se llama De tu ventana a la mía, fue nominada al Premio Goya en el año 2011 como Mejor Director Nobel. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y realmente es importante destacar que los escenarios, la mayoría de los escenarios de la película fueron precisamente en Zaragoza, donde ella nació. Ella hizo un máster en escritura para cine y televisión en la Universidad Autónoma de Barcelona y también hizo diferentes estudios en la Universidad de Nueva York y en UCLA en Los Ángeles. Ella tiene 2 largometrajes, actualmente está trabajando con otros 2 también proyectos
y como les mencioné el primero que es De tu ventana a la mía, que es 2011, y el segundo que es La novia. O sea que veamos que esta directora, su segunda película fue precisamente la que nosotros estamos viendo ahora y que realmente es una película de gran calidad. También tiene un documental que se llama Relato de Esperanza del año 2006 y varios cortometrajes, como son Para hacer una historia en 5 minutos, Saldría a pasear todas las noches, El rostro de Ido, Fotos de familia y El hueco de Tristán Bob. Entonces, la directora, como les dije, aquí comparto los 2 afiches de la película, que ella, de los 2 largometrajes que ella tiene, que ya sabemos que su nombre es Paula Ortiz. La música la vamos a recordar porque el que produjo la música también produjo la música de una película que nosotros comentamos aquí en la tertulia, que es In the Mood for Love. Es de Shigeru Umebayashi. La música de esa película es extraordinaria. Esa película la vimos en marzo, si mal no recuerdo, que es la película de Hong Kong, de la pareja que no pudieron tener ninguna relación. La película es hermosa. Y él produjo ese soundtrack igual que el de La novia. También él ha producido el soundtrack de la película My Blueberry Nights y también A Single Man y una gran cantidad de películas de China y de Japón porque él es japonés. Y el director de fotografía, que es Miguel Ángel, él también es el director de fotografía de La Casa de Papel, de todas las temporadas y de la serie Vis a Vis. También de otras series, pero quise señalar estas que son las más famosas que están en Netflix. En cuanto a los actores, tenemos a Inma Cuesta, que es la novia. Inma la podemos ver en la serie que se encuentra en Netflix que se llama El desorden que dejas, muy buena, la puedo recomendar. También en Madrid, Arde Madrid, que es una serie también bastante buena, y en una película que se llama Vivir dos veces, que también está disponible en Netflix. Ella tiene diferentes producciones, pero quise señalarles las que tenemos más cercanas y las que hay más acceso. En cuanto a Axel Exiandía, él fue muy famoso por Velvet, en la serie Velvet. También ha trabajado varias veces de la mano de Almodóvar. Lo vimos en la película Dolor y Gloria junto con Antonio Banderas y también en Los Abrazos Rotos. En cuanto a Alex García, Leonardo, de la película, él trabajó en películas como Guernica, en la serie Tiempos de Guerra y en la famosa serie de hace varios años que se llama Sin tetas no hay paraíso. Y en cuanto a la actriz ya bastante famosa, Luisa Gavasa, ella está en una serie que se llama El Misterio del Tiempo, que estaba en Netflix, en La Reina del Sur y también en la primera película que hizo la directora Ortiz, De tu ventana a la mía. Entonces, hablando un poquito de qué trata la película de esta noche, la sinopsis. Desde pequeños, Leonardo, el novio y la novia han formado un triángulo inseparable, pero cuando se acerca la fecha de la boda, las cosas se complican porque entre ella y Leonardo siempre ha habido algo más que amistad. La creciente tensión entre ambos es como un hilo invisible que no se puede explicar, pero que tampoco se puede romper. Entonces, el guión de la obra es una adaptación libre de la obra de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, y esa adaptación fue realizada por la directora Paula Ortiz y con la ayuda del señor Javier García Arredondo. Como sabemos, Federico García Lorca es el poeta más famoso español del siglo XX. Llevó una vida bastante prolija en cuanto a poemas, en cuanto a narrativa, en cuanto a teatro. Realmente su vida se está envuelta en una gran tristeza por la muerte tan repentina y por la muerte tan injusta, con apenas 38 años en el año 1936. Importante destacar que el 18 de este mismo mes se cumple un aniversario más de su muerte. Bodas de Sangre definitivamente es una de sus obras más famosas. Tuvo alrededor de 156 producciones en teatro en Argentina y muchas de las cuales el mismo Federico García Lorca pudo dirigir en Buenos Aires. O sea que, y también destacamos que como pudimos ver en la obra, lo que decían los actores era precisamente los poemas que se encuentran en la obra de Federico García Lorca, o sea que no hubo ningún cambio en cuanto a los diálogos.
¿Qué diferencias nosotros podemos ver en cuanto a la película y la obra de Federico García Lorca? La historia es circular en la película, donde vemos que la mendiga, que atendiendo a los símbolos lorquianos, representa la muerte, resulta ser la novia. O sea, en la película, la muerte, que es la mendiga, al final nosotros vemos cómo se termina convirtiendo en la novia. Eso no se ve en la obra. Aunque en la obra se sugiere en varios momentos sobre la castidad de la novia, aunque cuando uno comienza a leer Bodas de Sangre, uno entiende que no es así, porque hacen varias referencias en cuanto a las flores que se ponen en la cabeza, y en algunos momentos no parecería. Sin embargo, al final de la obra, Bodas de Sangre, la novia le dice a la madre del novio que sepa que ella es casta, que ella se conservó para su hijo, o sea, para el hijo de la señora, y que ella es virgen. Eso lo dice en la obra. Sin embargo, en la película evidentemente vemos que no sucede. Todas las conversaciones son versos de la obra, aunque en algunas ocasiones se presentan en momentos distintos de los que lo presenta la obra, y en algunas ocasiones lo dicen algunos otros personajes, pero eso pasa con muy poca frecuencia. También en la obra, el solar que quería comprar el papá de la novia realmente no era de Leonardo. Entiendo que eso fue un giro que le dieron en la película interesante para poder llenar de preocupación y de ansiedad a la novia al momento de tomar la decisión. También en la película se hace énfasis en la relación de amistad que une a los principales personajes, es decir, a la novia y a Leonardo, y también al novio, antes del asesinato, y también sobre el tema de la detención de los Félix, que fueron los que mataron a los papás del novio, pero en la obra no se hace esa referencia, pero sí se logra muy bien en la película. Entonces, ¿qué nos llama mucho la atención de la película? La película salva y refleja todos esos símbolos lorquianos que nosotros vemos en la obra de Federico García Lorca. Entonces, aunque no necesariamente se encuentren dentro de la obra Bodas de Sangre, ellos rescataron esos símbolos para presentarlos y explotarlos en la película. Lo que significa que aquellas personas que seguimos la trayectoria de Federico García Lorca, cuando vemos la película, sentimos esa conexión con el autor precisamente porque vemos esos detalles de esos símbolos que él se encargaba de resaltar en sus obras. En primer lugar, tenemos la luna. Y si recordamos en la película, tenía un papel protagónico en muchas de las tomas. La luna es el símbolo más frecuente en Lorca. Su significación más frecuente es la muerte, pero también puede simbolizar el erotismo, la fecundidad, la esterilidad o la belleza. El agua, cuando corre, es un símbolo de vitalidad, pero cuando está estancada representa la muerte. Y si recordamos, en el momento en que la novia, después de la boda, va al taller de noche y ella va a mojar el cuchillo de cristal, ella lo hace en un estanque donde el agua no se mueve. Entonces, esos símbolos lo podemos ver repetidos en la película. La sangre, que representa la vida derramada, es la muerte y simboliza también lo fecundo, lo sexual. El caballo y su jinete, que está muy presente en toda su obra, portando siempre valores de muerte, aunque también representa la vida y el erotismo masculino. Tenemos los metales, también su valor dominante es la muerte. Los metales aparecen bajo la forma de armas blancas que conllevan siempre tragedias, cristales, entre otros, y por eso vemos el taller con los cristales. Y en cuanto a la belleza estética de la película, nosotros podemos señalar que la dirección de arte de la película es bastante llamativa, o sea, es extraordinaria a mi entender, a mi juicio. El departamento artístico que hace en una producción en cine es la que supervisa que los decorados, el vestuario, las locaciones, el maquillaje, la iluminación y la atmósfera en general de una película tengan coherencia estética. Entonces, de esta manera, la dirección de arte decide qué colores debe emplear y selecciona los materiales adecuados que se adapten al presupuesto. Entonces, podemos decir que la dirección de arte de la película es bella porque el color de la película, la música, el ambiente, los escenarios, realmente conectan con la historia. Yo podría señalar de las escenas que para mí fueron particularmente bellas, la pelea, que fue el momento final,
También el baile de la rueda con la canción La Novia, donde uno sentía las sensaciones y la incomodidad que tenía la novia. La escena del taller de los cristales rotos que se quedaban suspendidos en el aire, el cambio de personaje de la novia por la muerte, el juego de los niños. Interesante, con nosotros vemos cuando al principio los niños estaban jugando, que se caen en el piso, cómo quedan las posiciones de los personajes y al momento de la muerte, cuando sucede la pelea, quedan exactamente igual. Y también una de las escenas que más valoro es en el momento en que se tomaron la fotografía en la real boda, cuando se ven esos destellos y van cambiando de color por lo que se supone que es una foto de época. Ahora vamos a hablar un poquito de las locaciones. La película, aunque se filmó en España, muchos de los paisajes fueron de Capadocia, donde nosotros vemos esa chimenea de las hadas, que son esas columnas que se ven, que se llaman así chimenea de las hadas, todo ese paisaje es de Capadocia. Aquí nosotros tenemos a la derecha, por ejemplo, una foto, eso es un museo al aire libre que hay en Capadocia, y donde las personas viven efectivamente en esa chimenea de las hadas. Ese es uno de los valles que aparece en la película. Ese es el Valle del Amor, si mal no recuerdo, en Capadocia. También podemos ver ese paisaje desértico y esos colores así como ocre, color crema, color gris y la sequedad. Es importante recordar que Federico García Lorca le daba mucho valor a la tierra, entonces por eso es tan fundamental el tema de las locaciones. Obviamente los globos extraordinarios, donde también podemos ver el paisaje. Y también los paisajes en Zaragoza, que es donde realmente nació la directora, la señora Ortiz. La casa del novio era en el monasterio de Casbas, que es la foto que tenemos a la izquierda. El desierto de los Monegros, se hicieron muchas tomas ahí, y principalmente también luego de la boda, cuando supuestamente salieron de la iglesia o cuando hablaron Leonardo y la novia. Y la salada, que como podrán ver en la foto de la derecha, corresponde a la casa de la novia. Hasta aquí la presentación. Gracias, los veo. Entonces, aquí quise compartir un poco sobre los aspectos técnicos de la película, sobre la comparación, porque realmente es cuando uno tiene la oportunidad de leerse previamente Bodas de Sangre otra vez, uno admira el doble la película, porque ciertamente uno ve todos esos diálogos, son exactamente los diálogos que uno ve en la película. La película es estéticamente hermosa, principalmente por sus colores y sus paisajes, pero ya me gustaría darle oportunidad a ustedes a que levanten la mano y me digan qué ustedes opinan acerca de la película, qué les pareció, cuál es su impresión acerca de ella. Y así podemos hablar un poquito de la historia, que realmente traté de no abordarla en la primera parte, sino poderla abordar con todos ustedes. Pueden levantar sus manitas, pueden hablar. Jenny, yo quería, no sé si que estoy equivocada, pero el festejo de la boda no está dentro de las bodas de sangre de Lorca. Eso fue una adaptación de la directora que puso ese festejo. Sí, así pero es. No está en los versos, no está en la poesía. Así es. Yo hice mi tarea. Yo desfifarré Google. Google. Pues síganos diciendo qué usted encontró en Google. Bueno, yo vi la lectura de la novela en el instituto, ay Dios mío, de España, Cervantes, en que los actores, la novia y la mamá del novio también leyeron, y leyeron otros actores de España, pero yo me disfruté esa lectura como tú no te imaginas. Me encantó, me encantó, me encantó. Yo estoy enamorada de esa película. Yo estoy engrifada todavía. Aunque hay alguien que dijo que ella era una vagabunda, pero realmente hay que entrarse en el interior y ver la esencia de ese amor que ella tuvo, que no pudo, o sea, que ella quería a Leonardo,
pero por prejuicio se tenía que casar con él. El bueno, el otro que les representaba la paz, el agua. Pero mi amor, cuando esa pasión se desborda, no hay quien la pare. Y eso fue lo que le pasó a él. Pero no se puede juzgar por eso. Hay que ver la esencia de la película y lo que nos quiso decir García Lorca en sus poemas. ¿Ya? Muchas gracias, Yo doña no hablo Cristina. mucho, tú sabes que yo soy media parca. Muchísimas gracias, me encantó. Nos honra entonces con su participación. ¿Quién más? Pueden levantar sus manitas o pueden hablar como gusten. Pero cálmense uno a la vez. Sí, realmente, no todos al mismo tiempo. Ricardo, adelante. Jóvenes, Ricardo. díganme a ver, ¿ustedes les gustó la película o no les gustó Vamos la a dar el película? paso a doña Penélope. Doña Penélope, dele. Realmente yo lo que tengo es una pregunta. No voy a hablar de la película porque se lo dejo a los más versados, aunque a mí me ha impresionado que yo todavía estoy temblorosa. Pero tengo una pregunta para ver si me la saben contestar. ¿La mamá del niño mata al niño o qué? Que yo vi como que ella le ponía la mano como para asfixiarlo. Yo Esa es la entendí que pregunta. sí, en la película, yo entendí que sí. No, creo que ella lo que estaba era silenciándolo, callándolo, para que no llorara. Pero no creo que ella lo haya matado, ¿no? No me parece. Yo también Bueno, me pero quedo con esa duda, Penélope. sí, porque el niño como que no estaba llorando y ella Bueno, lo se dejó, movió más en la cuna ni nada, o ella sea, lo dejó mucho tiempo como con las manos ahí y llorando. Y a mí eso sí que me sobrecogió terriblemente esa muerte. Sí fue una muerte. Por eso le pregunto, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que no lo mató. Ella estaba muy angustiada y quería callar al niño. Eso fue lo que yo leí, lo que vi, lo que interpreté. Pero alguien que sepa más. Bueno, realmente creo que es un tema de interpretación de cada quien, porque realmente esa parte no sale de la obra. A mí también me dio esa impresión, eso era lo que parecía, que ella no era silenciarlo, sino ahogarlo. Y cuando presentan la escena, el niño se calla, no sigue llorando y la cuna no se mueve, o sea que realmente como es raro, ese momento es bastante raro, pero no sale en la obra, o sea que eso sería una interpretación de cada uno de nosotros. Tenemos la manita levantada de el señor Ricardo, que quiere llamarse Sara, y tenemos la de Judy. Bueno, lo que pasa es que la computadora es la de Sara. Ah, ok. Y por eso parece. Pero bueno, mira. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Luego de un inicio confuso y medio turbio de entrada. Yo creo que esta es una película. Yo quisiera decir varias cosas, ¿no? Lo primero es que esto es un suceso real que Federico recoge de un pueblo del 1928 entre un personaje que se llamaba Paquita la Coja y su primo, ¿no? Él lo lee en un periódico y lo lleva a novela, ¿no? Había una novela corta sobre esto que se llamaba Puñal de Claveles en un principio. Y Federico lo que está intentando recoger es como esa vivencia de esa tierra que tanto él amaba, ¿no? Entonces, esto es un poco llevándolo a la exageración, esto es un poco Romeo y Julieta a lo castellano, ¿no? Es una ópera o una novela sobre lo trágico, la tragedia en las relaciones humanas que suceden en cualquier parte, y él la coloca en este desierto de los Monegros. Yo lo he atravesado varias veces, esto es un desierto de verdad, con un calor inmenso.
y donde está este territorio agreste, árido, pero con un grupo de personajes que están muy anclados a él, ¿no? Pero aquí también hay algo de lo surreal, de lo mágico, de lo extraordinario. Según leo, esta debe ser como la tercera o cuarta vez que se lleva a cine este suceso. Esta es la última de las veces. La que yo había visto era la de Carlos Saura, que es un poco más flamenca, pero esta es muy bonita en cuanto a la estética y la puesta en escena de la parte mágica o surreal, ¿no? Boda de Sangre es más de la parte musical, la de Carlos Saura. Pero esto es una relación amor-odio, familia, tengo o no tengo, quiero y no puedo, puedo y no quiero, puedo y sí tengo, tú ves. Y es una declaración de todo aquello, lo pasional y el puñal y la muerte y el honor y cómo las relaciones se llevaban en aquella época del 28. Esta película tuvo entre las propuestas para representar a España en los Óscares como película extranjera y no ganó. Yo creo que me puede corregir Elisa después, pero esta película, los críticos que he leído le toman un poco en cuenta el hecho de que parece más un cortometraje extendido que una película de largometraje, ¿no? Y a mí me parece que es verdad que en algunos puntos está alargada. Hay una mezcla entre teatro, lo que llaman el vídeo en España, un video muy bien hecho, y un relato corto, más que una película, que un largometraje. Pero todo con una estética del claroscuro casi de Goya, ¿no? Un claroscuro precioso, una puesta de escena lindísima. Boda de Sangre, de quien el personaje principal es el de la barbita, el del chulo. Él es como el protagonista real. Él es el que lleva la voz cantante en la tragedia porque él es el incordio, ¿no? Él es el personaje que está casado, que tiene un hijo, que incluso está casado con la prima de la novia, pero que desea a la prima y no a la mujer. Y ellos tres eran amigos de infancia, como en toda la buena tragedia tipo Romeo y Julieta. Son tres amigos que, siendo amigos, todos se agarran de la mano hasta que descubren que el erotismo y el deseo está de por medio. Y hay dos personajes paralelos, que son el papá y la mamá, que han sido testigos de un asesinato pasional con unas navajas andaluzas, estas navajas de apertura. Y hay un personaje que es la señora Haraposa, vieja, que es descrita como ella encarna la muerte. La muerte, el personaje es la muerte, ¿no? Y hasta ahí quiero llegar con la primera intervención en una película que realmente es muy refrescante. Y estoy de acuerdo que tiene un impacto visual muy fuerte como primera película muy contemporánea de las últimas que hemos visto. Entonces, paso del testigo a la próxima, Jenny, para ver. Gracias, Ricardo. Opinaré después con la parte B y la parte C. No te preocupes, no cobramos cuando vuelvas. Ciertamente la crítica no tuvo muy buena acogida a la película. Sin embargo, es bueno uno verla y uno poder sacar su propia crítica, ¿verdad? Judy, ¿tienes la manita levantada? Hola Jennifer, hola a todos. Jennifer, gracias por tu presentación. A mí la película me encantó. Yo la vi, o sea, es como bueno, es como fotografía, es como postales, cada escena me encantó en ese sentido. Claro que, o sea, el fondo de la película es drama romántico, pero más drama, y la prima como que no habla,
pero me impactó. Yo también quedé con la duda de por qué ella asfixió al niño, si ella dijo ya que estaba embarazada. O sea, fue en el mismo momento, vamos a decir, que era la muerte del papá, de su esposo, pero ¿por qué asfixiar al pobre vivo cuando ya está embarazada? Como que si era, en mi mente era como que yo no quiero nada que ver con él, porque obviamente ella se daba cuenta que él no quería nada con ella. El papel de Ima Cuesta es excelente, o sea, me encantó cómo ella se maneja, o sea, me encantó. A mí me gustó muchísimo la película, gracias, es todo. Gracias a ti, Judy. Yula, tú tenías la mano levantada ahorita. Estás en mute. Ay, sí, que fue que tuve que salir un momentico y la volví a bajar. ¿Me escuchan? Bien. Sí. Primero, pedir excusas por el suceso del comienzo del link. Resulta que en algún momento se envió un link nuevo, que no es el link automático. Ese link que ustedes tienen guardado no es el link automático. Yo mandaré el link que produce automáticamente la cuenta de nosotros para que ustedes borren el anterior y usemos. Entonces, por eso es que yo estoy en una reunión y la tumbo cuando voy a entrar, porque la tumbo a la reunión que tiene la página. Pero eso es un tema técnico que acabo de percatarme ahora mismo, que tiene una solución muy fácil. Así que no se preocupen, que yo mando el que es para que lo puedan borrar, borren el anterior. Entonces, en otro sentido, y hablando de la película, que es una película extraordinaria, bella, hermosa, como bien señala Jennifer, perdón, la dirección artística cuida hasta el último detalle y nos regala, nos ofrece una obra acabada, muy bien presentada, que nos deleita, ¿no? Y yo creo que eso es un gozo estético que, como dice Cristina, y no sé quién es otra persona, era Penélope, que están todavía erizadas. A mí me pasa lo mismo. Es una película para verla varias veces. En esta ocasión, adaptar una obra teatral, aunque sea una obra donde abunda el verso y se respeta, tal cual en el cine, pudiera resultar, o uno parecería que es más fácil adaptarla que una novela, ¿no? Sin embargo, ese cinturón que se pone el director, ¿no? y el productor, de respetar, y óigame, ustedes pueden leer el libreto, prácticamente es palabra por palabra, que los personajes cómo los personajes van hablando, ¿no? Se respeta el lenguaje original, aunque esté en verso, y fíjense con la belleza y naturalidad con los que los autores plasman esas actuaciones. Me refiero, sobre todo, tengo grabada el coito, la escena del coito de la novia y su amante, en la que es un verso, están recitando, ¿no? Están hablando en verso y pareciera que verdaderamente están en esa atmósfera pasional de dos amantes cuya relación es entrañable, ¿no? Y me pareció, en ese sentido, me pareció muy bien lograda, muy bien lograda. Hay adaptaciones, por ejemplo, hay un personaje que no aparece, no sé si quien ha leído la obra, que es el leñador, que es el que personifica la luna, pero me parece que la adaptación es perfecta. O sea, le da la muerte, o los personajes le ponen voz a la luna,
y sustituyen, ¿no? Hacen esa transpolación de personajes, pero respetando siempre la parte literaria. Creo que ha sido una experiencia lindísima, la vi muy rápido, yo creo que es una película para verla en un ánimo todavía más de deleite de lo que yo la vi, y prometo volverla a disfrutar. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Yula. Sí, ciertamente los leñadores que aparecen al final de la obra de Lorca no aparecen en la película, pero al igual que tú, pienso que no hacían falta. Ellos utilizaron y explotaron bastante el personaje del mendigo, de la mendiga, que es la representación de la muerte, y muchos de esos diálogos que quizás utilizaban los leñadores, pues fue ella la que lo decía. Por ejemplo, el tema de la luna era la mendiga la que lo representaba. Tenemos la manita de doña Lisette y luego la manita de Seila. Ya, ok. Ya. Perfecto. Mire, yo me doy perfectamente porque a los hombres no les puede haber llegado al fondo del alma como nos llegó a nosotras las mujeres. Yo le estaba diciendo a Jennifer al principio de la tertulia que esta película no podía haber sido dirigida de esa manera como fue dirigida por un hombre, porque es el alma del hombre, el temperamento, el tenor del hombre no lo lleva a escenificar ese tipo de belleza profunda que nos lleva hasta un delirio verdaderamente. Yo me sentí, lo voy a hablar no desde el punto de vista de conocedora de cinematografía, porque no lo soy, simplemente lo estoy viendo como mujer y como escritora y como bastante romántica que soy. Yo sentí que la profundidad, la bella profundidad del principio de la película nos llevó al delirio de una muerte segura. O sea, era una tragedia bien estructurada desde el principio, cuando el primer verso dice ya de antemano, habla de los cuchillos que se van a utilizar al final para acabar con los amantes, porque esa es la finalidad de la tragedia, acabar con los amantes o con uno de los amantes. Verdaderamente es una película increíblemente tocante y bella desde el punto de vista sentimental, personajes preciosos, porque esa muchacha tiene un cuerpo perfecto y ese hombre con ese pelo es algo despampanante. No me gustó tanto el novio, porque el novio era un tipo más o menos normal, pero ese otro hombre era despampanante. Entonces, óiganme bien, yo no voy a juzgar a García Lorca absolutamente nada, pero imagínense ustedes García Lorca hablando de un amor apasionado con una mujer. Eso era imposible. Entonces, pero de todas maneras, su genio era tan grande que pudo llevarlo a una belleza, a una obra maestra, porque esa es su obra maestra, ¿verdad? Esa y Yerma, yo creo que son sus obras principales. Yo creo que como les digo, desde el primer acto, porque es una obra de 3 actos, una obra corta, relativamente corta, y que la llenaron con la bella fiesta, donde hubo unas canciones bellísimas, ese novio, novia, la novia, novio, que tienen una razón de ser, de no ponerle nombre a la novia, ni al novio, ni a la madre, ni al padre, porque ellos tienen un motivo determinado de por qué no ponerle nombres. Es para mantenerlos en cierto anonimato y nada más que darle la función principal, como dijo nuestro querido Ricardo, al hombre, ¿cómo se llama él? García, le dieron, ese era, Lorenzo fue el único que tenía nombre ahí. Leonardo, perdón. Era el único que tenía nombre. Entonces, los símbolos
más tradicionales de Andalucía no pudieron haber sido. La virginidad, la pureza de la mujer, que no pudo mantener ante ese erotismo tan desenfrenado por ese hombre. Ella, es más, ella lo culpó a él al final de la obra de que ella era tan pura, ella no había faltado, pero que el amor la llevó a ese gran pecado. Lo cual, óiganme bien, la madre la perdonó y terminaron felices y contentos, abrazados, ella y la madre del novio, como si nada hubiese pasado. Pero verdaderamente es una obra para pensar, para reflexionar, y me pareció muy bien llevada a la pantalla por esa muchacha tan joven. Es de la misma edad de Irene Vallejo, increíblemente, son muchachas, y filóloga al fin, lo llevó todo al pie de la letra, la poesía, la prosa, porque también hay prosa, no es solamente poesía, pero verdaderamente genial. A mí me gustó muchísimo, pero entiendo que el hombre lo vio desde un punto de vista melodramático, muy meloso, y a lo mejor no le gustó tanto, punto. Pero soy mujer, sorry. Gracias. Gracias, doña Lice. Realmente yo pienso que la capacidad para poder plasmar obras así es solamente se necesita una persona que tenga el sentimiento y la capacidad para hacerlo. O sea, yo realmente no me encasillaría en ningún tipo de género ni en ningún tipo de sexo. Pienso que tanto un hombre como una mujer tiene la capacidad de poder representar belleza. Y si tomamos en cuenta que esta película, que aunque fue producida por una mujer, realmente fue escrita por un hombre y es bella. Tenemos la manita levantada de Seila y luego de Ricardo. Hola. A mí la película me encantó, es preciosa. No voy a repetir mucho más de lo mismo, pero mi impresión fue esa de que la belleza. Quería comentar algo que hasta ahora creo que no han dicho, y es las voces en las miradas. Señores, esa gente, ella no tenía ni que hablar, ella estaba, hasta en la foto de la boda, ella estaba perdida porque ella no estaba en esa foto. Esos roces ligeros de mano, eso hablaba más que todo entre ella y Lorenzo. Esa novia hablaba con los ojos, la madre tuvo ese sexto sentido que ya aquí la mayoría somos madres, de por qué ella realmente no la acababa de cuadrar la muchacha. Ella presentía algo, ella no sabía lo que había, pero ella presentía algo, ya no tenía nada por qué dudar de la muchacha, pero ella tenía ese presentimiento. Entonces, esas sensaciones, esas miradas, esos roces, esas miradas huidizas, y no estando en el momento, para mí fueron muy impresionantes. Y otra cosa también, y es que hay mucha cultura y el folclore de donde se celebró la boda, de donde se hizo, porque esas nanas y esos cánticos que se hicieron alrededor de la hoguera, yo no soy de allá, pero asumo que si lo hicieron es porque es parte de esa cultura, es parte de la idiosincrasia de ese pueblo, y eso también tiene mucho de valor, de importancia, porque España está llevando a las generaciones que quizás ya no lo representan, esas cosas no la hacen, la está volviendo a resurgir, porque como hablamos es una película nueva, es de 2015, es muy reciente, y eso para mí también tiene mucho valor porque es un reencuentro con el pasado, y fuera de lo demás que han hablado, de la belleza, de la música y de esto, quería aportar eso. Y gracias. Así es, perdón. El festejo estuvo magníficamente bien puesto, porque es parte Claro, de la cultura de ellos. eso es lo que quiero decir, ese festejo, todo, y al hacer la corona con las azar, toda esa representación es parte de una cultura. Ya nadie hace eso, tú te compras la corona, lo que tú te quieras poner, pero no es una cosa hecha a mano, y los cantos de las amigas que vienen desde la mañana a ayudarte a vestir, y las enaguas, y el traje, y todas la esas simbología del azahar y de todo Exacto, todo eso para mí fue muy lindo y muy representativo de una cultura que las cosas se van quedando detrás. Me fijé hasta en las alpargatas que nosotros ahora pagamos, y sin embargo es el zapato que ellos tienen en el medio de la nada. Qué preciosísimo los paisajes, para mí fueron espectaculares. Ese desierto fue wow.
Así que muchas gracias por Jennifer por sugerir esa película, muy Ay, linda. sí. Muchas gracias. Y ciertamente qué bueno que destacas el tema de esos símbolos, porque el azar es un símbolo de pureza. Entonces, se supone que cuando la novia se pone el azar en la corona, se supone que ella es pura y también un símbolo de fidelidad, un símbolo de que va a ser fiel a su marido. Entonces, se resalta ese tema. En la obra se resalta que es el novio que hace el regalo del azar para la corona. También, si recordamos el momento de de los pinchos, de la cabeza, de los ganchos, que ella tiene la costumbre también de que el regalo, en vez de, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de que cuando tiramos el ramo la próxima soltera será la que se va a casar, pero ellos tienen allá la costumbre de que ese gancho en la cabeza, cuando ella lo dona, lo cede, entonces esas mujeres solteras que lo reciben, pues serían las próximas en casarse. Entonces, sí, ciertamente, y también enfatizando con el tema de la música, la mayoría de la música fue compuesta, está en la misma obra, o sea que es de Gabriel García Márquez, digo, perdón, de Federico García Lorca, ya ustedes saben, ya yo estoy emocionada, bebiendo Pero de es hace rato. que la importancia es que trae un recuento, trae algo del pasado, porque yo te he puesto que ahora nadie hace ese tipo de bodas con esos cantos ni nada de eso, o sea, No, será muy, no. y entonces ese revivir, Muy español. Sí, sí, también muy hay, español, pero de campo, vamos a decir como diríamos aquí, de monte adentro, no de algo que se hace, que no sea Sí, y también de la época. Recordemos que en esa época eso era muy normal, y ahora mismo las bodas se hacen por Instagram. Que es lamentable, pero una realidad. En esa época realmente no era así. Y eran bodas que se extendían, que la boda, por ejemplo, era en la mañana, que entonces me gustó muchísimo, no sé si lo recuerdan, cuando salieron de la iglesia y se veía el atardecer, cuando iba ese desfile de vehículos y de personas, cuando iban hacia la casa. Eso es una tradición y se hacía en los pueblos y realmente lo recuerdo. Mi tía pues, se casó en La Vega hace muchísimos años, yo recuerdo que salimos todos caminando desde la iglesia y no fue en el 38, realmente en 1938, fue un poquito más reciente. Entonces, es una costumbre que teníamos y que se mantiene en algunos pueblos y en algunos sitios y principalmente en España, que es un país con tantas costumbres. Tenemos la manita levantada de Ricardo y también de Penélope. Dele, doña Penélope. Yo quería hablar un poquito sobre la música y sobre las canciones, que fue de las cosas que a mí también más me impresionó, porque si bien lo de la escena del baile de los novios fue algo realmente como alucinante y bueno, nada más por eso vale la pena como la película. Pero el hecho de que tuviera entonces esa Take This Waltz, que lo canta Leonard Cohen con los versos de García Lorca, a mí me impresionó muchísimo porque yo amo a Leonard Cohen, o sea, me gusta cantidad ese señor que se murió. Y entonces, una de las canciones, hoy cuando vi la película, que la volví a ver, porque la otra vez la vi como muy interrumpida y no la pude prestar toda la atención, pero cuando la vi hoy y me di cuenta de que esa canción, Leonard Cohen le había puesto letra en inglés, pero al poema de García Lorca, me impresionó muchísimo porque Leonard Cohen tiene también otra canción que es de mis favoritas, que dice Dance Me to the End of Love. Entonces, son canciones que bueno, nada más gente así, bueno, Sara me dijo también que a ella le gusta muchísimo, pero a veces cuando yo digo que me gusta, hay gente como que me ha mirado como medio raro, porque realmente la letra de esas canciones y unos videos que tiene Leonard Cohen pasando con esas canciones, son como un poco extrañas, sí, y como con ese surrealismo, como de ese personaje de la muerte y de... O sea, son como emociones como muy fuertes, pero yo no sé por qué yo hice la similitud con esa Take This Waltz, luego entonces fue que vi que García Lorca se llama como el pequeño Val vienés, o sea, de Viena. Me recordó tanto esa otra, Dance Me to the End of Love. Y realmente como que la película sugiere eso, como
como que fue un baile hasta el fin del amor que fue la muerte, en la que terminaron los personajes. O sea que por todas esas razones a mí me impresionó tanto la película, todas esas imágenes, como dice Jennifer, yo las noté, por ejemplo, la de cuando iban después de la boda de la iglesia para la casa, que iban carro, carreta, caballo, a pie, porque como dice Jennifer, en los pueblos, eso sí sabes, yo misma me recuerdo de la boda de una prima mía, que yo lo menciono en el libro que yo escribí, de que nosotros de la iglesia a la casa fuimos caminando, porque era en Bonao. Y me recordó también, yo no sé si ustedes se recuerdan, el padrino, cuando él se casa allá en Sicilia, creo que fue, ¿verdad? Que él se casa con la italiana que después muere. También ellos fueron de la iglesia para la celebración, así como caminando por el pueblo, como que esas imágenes, y bueno, muchísimas imágenes bellísimas, pero en cuanto a la música, no quería dejar de recalcar que para mí fue también espectacular, las imágenes, la música y los poemas, o sea, por eso apeló tanto como a mis fibras más sensibles, porque son del arte probablemente las cosas que más me sensibilizan. Cuando hay unido como un poema con una música y esas imágenes, es que yo encuentro como que ahí está todo, que es con la suma del arte. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, doña Penélope. Tenemos también la manita levantada de Ricardo y de doña Ramonina. Bueno, hola doña Ramonina, ¿cómo está usted? Buenas noches. Leonard Cohen narra cuando recibe el premio Príncipe de Asturias, porque él siente un profundo amor sobre España, ¿no? Él estuvo en España aprendiendo a tocar guitarra clásica y él tiene una narración bellísima que yo le digo a todo el mundo que oiga ese discurso. Es un discurso hermoso. YouTube está disponible. Lorca, que pertenece a la generación del 27, es una personaje. Cuando uno busca la generación del 27, estos fueron unos personajes que usaron el costumbrismo para poder poner en escena o en puesta en escena la idea vanguardista. Lorca, que era un homosexual y que tuvo varias relaciones abiertas, en algún momento toma la cultura gitana como la parte más arraigada de la tierra y lo usa como algo casi prohibido, de lo que no se hablaba o de lo que no se solía poner en teatro, y lo toma para poder hablar de esta parte tan cultural, tan español, y lo usa como una muletilla para poner todas aquellas ideas de vanguardia, ¿no? En un momento, tanto Dalí como Buñuel lo critican y le dicen que es lo que es un gitanista, y a Lorca lo ofende y le dice que los gitanos es un tema a tratar y es una excusa para hablar de lo contemporáneo, que era lo realmente que él quería tratar. Y lo hace de una manera magistral. De hecho, no está muy bien explicado por qué a Lorca lo matan, ¿no? Él era íntimo incluso con Primo de Rivera, porque a uno de los Primos de Rivera le gustaba la poesía y lo buscaba y lo metía en su carro y tapaba las cortinas para poder hablar con él de poesía, ¿no? O sea, hay todo un trasfondo un poco complicado porque a Lorca lo matan y poco explicado, porque aunque él era de izquierda y él era de vanguardia, no está muy claro por qué a él lo mata el franquismo, ¿no? O por qué lo mata la derecha. Entonces, es una película, por supuesto, de una visión contemporánea, como dijo Jenny, de un alma del 27, ¿no? O sea, lamentablemente, vuelvo a diferir con doña Lice, pero qué bueno que diferimos y con tanta altura.
Quizá yo, porque soy arquitecto y tengo una vena femenina en mi educación y en mi gusto, pero creo que esto es una película que lo pudo haber hecho cualquiera, ¿no? Ahora, ella no es cualquiera. Ella tiene una capacidad subliminal de una muchacha muy joven de llevar esto a un histrionismo visual impresionante. Yo vuelvo y repito, para mí tiene un poco de García Márquez en lo mágico religioso. Los gitanos no es tan mágico religioso como García Márquez lo presenta, aunque tiene algo de religioso en lo católico, pero tiene mucho de trágico, de la tragedia clásica, de lo griego y de lo italiano, en Lorca. En esta muchacha, para mí, hay algo de la cultura visual del video, de aquella cultura que tiene 10 años mayor que nosotros, que yo, por ejemplo. Esta muchacha es exactamente 11 años más joven que yo, y su recurso estético fotográfico es más heredado, Elisa me va a matar, pero es más heredado de la cultura del MTV, ¿no? De la cultura del video y de la cultura del cortometraje visual. No puedo faltar a decir que la primera puesta en escena de Boda de Sangre la hace un argentino. Y su segunda puesta en escena lo hace un marroquí. Y esta es la cuarta, digamos. Que me parece que es muy importante ver las anteriores. La de Carlos Saura es que es la que más me gusta a mí. Esta, en este caso estoy muy de acuerdo con doña Lice. Esta es un poquito exageradamente histriónica en la parte del drama. La de Carlos Saura, que es la que más me gusta, es un documental de la llevada de Boda de Sangre a una ópera flamenca, ¿no? Y es más lo de Carlos Saura es más un recogido visual de esa puesta en escena de una ópera flamenca. Y hasta ahí mi segunda intervención. Vamos Muy a darle bien. paso. Tenemos la manita de Ramonina. No, pero Tenemos- yo quiero contestar porque a mí él me aludió y yo quiero decirle mi respuesta. Por favor, Jennifer, yo lo siento. Le voy a ceder porque no tengo tanta premura para hablar. Sí, mi amor, yo lo sé, mi vida, gracias. Yo quería decirle a Ricardo que yo en ningún momento pretendo que un homosexual no podía haber escrito esa obra, pero déjenme decirle, Marcel Proust, cuando hablaba de Albertine, no pensaba en una mujer, pensaba en un hombre. Entonces, verdaderamente, yo no quise decir que eso no lo puede escribir un hombre tan genial como García Lorca. Él lo puede escribir, lo puede decir de la forma que sea, con el erotismo que sea, pero no era pensando en una mujer, era pensando en, ¿sabe Dios en qué? Pero lo que logró fue genial. Fue genial, pero ¿cómo no va a ser escrito por un hombre? Por supuesto que fue escrito por un gran hombre. Yo me refería más a la película que a García Lorca. No, es que la película es directa para las mujeres, definitivamente. Sí, excúsame, mi amor, pero eso es lo que yo pienso. Yo creo que la película, a mí me parece que ahí es que donde yo difiero y estoy de acuerdo con Jennifer, pero quisiera darle paso a Ramonina de que Sí, vamos. pudiera firmar cualquiera, ¿no? Pero doña Ramonina, dele, que siempre usted sirve de punto de referencia en el comentario. Dele. Así dice mi hijo, dale, gracias. Yo voy un poco en esta primera intervención y quizás haya oportunidad para una segunda, si las participaciones lo permiten, porque casi siempre trato de ser de las últimas para dar precisamente
en lugar a las diversas participaciones. Yo agradezco muchísimo a Jennifer, pero muchísimo, ya no se imagina, para mi reencuentro con García Lorca. Porque el ver la película, bueno, lo hubiese podido pasar directamente sin ir a Go, pero como ella sugirió y enfatizó de ir a leerla, porque realmente repiten los versos, pues yo acudí, me di ese propósito y lo hice y después lo dejé pasar porque tenía el temor de que García Lorca, que he sido una lectora de sus obras, pues no me fascinara tanto como el principio, porque ya uno ha cambiado, son quizás 30 o 40 años después, ¿verdad? Entonces, hago esta reflexión porque quiero compartir algo. ¿Qué me molestaba cuando yo empecé animada por Jennifer, a releer Bodas de Sangre? ¿Qué me molestaba? ¿Qué me preocupaba a una persona socióloga, intelectual, que no cree en la fatalidad? ¿Qué me preocupaba? Que es una cuestión muy presente del destino, ¿verdad? Entonces me preocupaban algunas cosas, eso de la fatalidad. Y retomé la obra de García Lorca. Ahora voy a hablar en esta primera parte de la obra de García Lorca, después quizá hablaré es la cuestión de que García Lorca trabaja mucho Bodas de Sangre como la tragedia griega, es decir, como se hacía hace 5 años antes de Cristo. Entonces, en la tragedia griega que Lorca utiliza en Bodas de Sangre, y voy a hablar de eso porque se va a entender mejor la película, o pienso yo. Es decir, en la tragedia griega, la fatalidad, el destinismo es algo muy importante. Ustedes lo ven desde el principio, ¿no? Desde el principio de la obra o después del prólogo de la película. Es decir, personajes que inefablemente la mendiga le dice a la novia, no te cases si tú no quieres. Y ella se casa. Es decir, y todo va dándose de una manera que ellos están conscientes. Entonces ese fatalismo, ese destinismo de que sabiendo lo que iba a pasar como quiera lo hacen, ese es lo que estaba escrito, eso me molestaba. Entonces precisamente, y aquí no hay ninguna psicóloga, recordé, hoy en día no lo había leído antes, cuando lo leí, a Eric Berne, un psicólogo que estudió la cuestión del destino en las obras griegas. Y dice, no era el problema el destino, es un problema, y hace esta interpretación, y eso me ayudó muchísimo en esta nueva lectura para mi rechazo al fatalismo, que hay guiones de vida, y esos guiones de vida en la infancia se toman, el niño lo toma de sus padres, eso es lo que él dice, por los mandatos y atribuciones que los padres le van haciendo a los niños. No todos lo toman, pero otros lo toman y tienen un guión de vida. Entonces, el destino griego, la cuestión del fatalismo, lo que uno ve en las diversas obras, yo que soy amante de las obras de la tragedia griega, pues es precisamente reinterpretado como una forma de socialización y psicológica que el individuo toma como guión de vida a partir de los padres, a partir de la norma, y va construyendo esto. De manera tal que la madre, cuando nosotros vemos que la madre le dice y se queja constantemente de los muertos, constantemente de su marido muerto y de su hijo muerto, el otro hijo, el novio, pues va tomando, y al principio de la obra de Lorca le dice, madre, es que usted quiere que yo los mate. Ahí está, al principito. Usted quiere que yo lo mate. Y luego más adelante, es que quiere usted
que los mate. Ella dice, mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos polvo, 2 hombres que eran 2 geranios, los matadores en presidios frescos viendo los montes. Y él dice, ¿quieres que lo mate? Realmente esa es la atribución que la madre indirectamente y el hijo ha tomado del lamento constante de esa madre, y ese es su destino, lo que los griegos y todos los investigadores han hablado del destino trágico, pero realmente visto desde esta forma de este gran psicólogo, pues ya cambia completamente. No es el fatalismo, es una forma de socialización e internalización a partir de los mandatos y atribuciones que los padres van haciendo a los niños y que los niños van construyendo sus guiones de vida, y realmente terminan haciendo muchas de las cosas que desde niño pues se le había atribuido. De manera tal que con esa nueva visión que yo tuve, que no la tuve al inicio, cuando yo leí hace todos los años del mundo Bodas de Sangre, pues me sentí más cercana a toda esa, es decir, pude interpretar desde otro punto de vista, leyendo un poco los parlamentos de la madre, de lo que le mandaba a hacer. Él le decía, yo le obedezco a usted en todas. Por otra parte, la cuestión de la tragedia griega está muy ligada, y Lorca lo hace, y aquí voy a detenerme para dejar las otras intervenciones, en un conflicto extraordinario, un conflicto, es decir, contra lo establecido, es decir, los héroes, entre comillas, que muchas veces en términos de tragedia pues son los que mueren o son penalizados, rompen de una u otra manera, se levantan en contra de lo establecido. En este caso, lo establecido es el amor, la ley del casamiento, la ley social. Cuando yo hablo de ley, no es ley jurídica, sino la costumbre del casamiento, el respeto de los casados, y otra es el amor pasional, la pasión sexual que se manifiesta en Lorca, en los versos de Lorca, de muchas maneras, cuando uno lee esa obra, y genialmente llevado por la directora. Entonces, en ese conflicto, es un conflicto que en la tragedia griega y así en Lorca es penalizado, suele ser penalizado para entonces restaurar el orden. Es decir, en este caso, que hay el desbordamiento de Leonardo en ese caballo, que es, como bien dijo Jennifer, el símbolo de la pasión sexual, de la virilidad en Lorca, pues ella hace una elección. Ella rompe de los deseos oscuros, dice Penélope, esos deseos oscuros, esa agua oscura. El otro le planteaba, se recuerdan, el novio le planteaba el agua clara, tranquila, de la reproducción, mientras había un agua que era turbulenta y que le hacía sentir, y para lo cual ella no podía pararse, no podía, es decir, se sentía, era como un brazo, en un momento determinado, como un brazo de mar. Entonces se rompe con lo establecido, es decir, el orden es decir, de una mujer, de su marido, que va a bordar, va a tejer, va a criar niños, y entonces rompe con la cuestión del amante, de la pasión. Se escapan al bosque, no es casual, es decir, es muy simbólico, pero luego, tanto como en la tragedia griega, que sigue el género, ese género lo sigue Lorca, pues es restituido ese orden a partir de la muerte, que en este caso de la muerte de los dos, pero se restituye siempre con el agravante de que ella pide que la maten, y la madre dice, no,
no mereces ni siquiera que te mate. Es decir, es sufrir, sufrir y sufrir por lo que ocurre. Entonces, esa cuestión del fatalismo visto de esa manera ya me hace más leíble el trabajo de la tragedia griega a partir de esa interpretación de ruptura que hizo Verne. Y realmente lo otro es la cuestión que está en Lorca y en la película es llevada de manera extraordinaria de esa ruptura de un orden, pero al mismo tiempo una restitución con el castigo de los que rompen ese orden. Ya luego hablaré, si hay tiempo, y quizás no, porque hay muchas manitos levantadas, porque no quiero obstaculizar, ¿verdad?, las diferentes participaciones de algunos elementos de la obra. Pero yo felicito a Jennifer porque realmente trabajó la película con los momentos más importantes. Muchísimas gracias, Ramonina. Ciertamente, cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer, de releer Bodas de Sangre previo a la película, nosotros pienso que tenemos una perspectiva diferente y valoramos más la película. Una de las críticas que se le hizo a la película es precisamente que todo es verso, pero esas personas evidentemente que la critican no habían leído Bodas de Sangre, porque precisamente cuando uno se pone dentro del contexto, termina de leer la obra, uno realmente valora que precisamente se mantuvo, se preservó esos versos de Lorca, que es lo más hermoso que tiene la obra. Entonces, cuando tú lo combinas eso con el paisaje y con la música, realmente resalta, es un marco perfecto para resaltar eso. Tenemos varias manitas levantadas, tenemos la manita de Francia, tenemos la de Ricardo, pero vamos a poner a Seila primero y luego Ricardo. Francia. Ok, buenas noches. Me voy a referir principalmente el impacto que hizo la película en mí en lo personal, porque ya se ha dicho mucho de su producción, de García Lorca, de todos los temas, ¿verdad? Yo creo que lo que es película, libros, etcétera, depende mucho del tiempo que uno la tenga. La primera vez que yo vi o leí Las Bodas de Sangre fue en el colegio, figúrate tú. Uno no tiene la edad ni tiene las emociones para entenderla. Me acuerdo que para mí creo que fue hasta aburrida, porque uno no la entiende. Eso depende de la edad y de cómo uno vaya pasando la vida. Después la vi en teatro y tampoco me impactó tanto. Por eso le doy las gracias a ustedes de escoger ahora esta película con esta producción tan preciosa, esta directora, cómo lleva todo eso de García Lorca a la pantalla de una manera tan romántica. Lleva todos esos versos, todas esas poesías, todas esas costumbres de la época. Estamos refiriendo de una época del 28, del 33, y se firmó ahora en el 1980. Fue la última producción que se hizo en base a la obra. En esta para mí fue fantástica. Ella lo logró de una forma tan erótica, tan romántica, que de verdad es una preciosura volverla a ver. Si yo me voy atrás y vuelvo y digo, de la primera vez que yo tuve que leer el libro, porque yo digo tuvo, porque en el colegio te lo ponen como de tarea. Entonces uno no lo siente tanto. Uno ya como mujer, con unos principios, con unos sentimientos, uno lo comprende y lo lleva por un tema. Por otro tema, si nos vamos a tomar la época en que fue escrita, ¿verdad? Ella, la persona, la actriz, el personaje, más bien, fue un poquito adelantado, porque estamos hablando de que se llegaba al matrimonio virgen y ella tuvo
más pudo la pasión, porque en ella era más una pasión por ese amor desde pequeña. Para mí fue muy gratificante volverla a ver. Es todo. Voy a dejar a los próximos. Gracias. Muchas gracias, Francia. Tenemos la manita de Seila y luego la de Ricardo. Yo lo único que quería era corroborar con algo que dijo doña Ramonina, de que él hizo tanto lo que su madre le dijo, que él salió a buscarla y a defender su hombría porque la madre le dijo, ella fue la que lo encomió, ve a buscarla, ella es tu mujer, tú te casaste con ella, porque él estaba como en shock y posiblemente quizás él no hubiese salido a matar, pero él salió porque la mamá le forzó a que eso pasara. Eso era lo que yo quería corroborar. Lo que pasa también es que en esa época se le daba mucho valor a la imagen de las familias, lo que la familia representaba, el respeto de las familias. Si él no salía a defender el honor de la familia, porque realmente en este caso el honor de la familia fue adulterado porque la novia, ya él, y mira como lo dice la madre dice, ya ella es la esposa de mi hijo. O y sea, por en eso ese... tienes que ir Exactamente, tú tienes que defender la virtud de la familia, tú tienes que ir a defenderla, porque ella lo que hizo fue, al irse, ella lo que hizo fue ofender a la familia. Entonces, obligatoriamente eso representaba un duelo. Y por eso que nosotros vemos los duelos cuando hay unos, por ejemplo, cuando en 1800 y pico, cuando se hacían los duelos era sencillamente por ofensas a las familias, no era necesariamente por temas muy graves ni siquiera, eran, bueno, en esa época se valoraba ese tema, el tema de la virtud de la familia, si tú le faltabas el respeto, ¿sí? Y principalmente con el tema de las mujeres. Entonces ya era una especie de duelo lo que él tenía que hacer para defender su familia, para defender el honor de la familia. Entonces sí, él, como tú dices, en la película se ve que él duda, él sufre, lo sufre. Él está sufriendo, él está en shock. Pero lo duda. Pero él lo duda, él no está como con esa violencia de salir corriendo a resolver. Yo me imagino que él habrá pensado, como ahora, bueno, pues si se quiso con el otro. No, y yo me imagino que quizás de cara a la madre, uno si se pone en la posición de la madre, uno diría, no atacara porque se quedó sin su hijo, se quedó sin un hijo, se quedó sin su marido y esto lo que probablemente iba a pasar es que se iba a quedar sola. Entonces quizás una madre no atacaría, pero en ese momento lo que se valoraba era precisamente la virtud de la familia, había que defender el honor. Entonces sí, pienso igual que tú, él se vio obligado por parte de la madre, o eso es lo que representa en la película, a salir a defender el honor de la familia. Realmente. Ricardito, ¿estás en mute? Voy. Es que hay que mutearlo para que el perro no participe. Mira, yo estoy de acuerdo al 100% con lo que todo el mundo ha dicho. Yo creo que hay una cosa que a mí me gusta de la película, y es que la película, aunque habla de un tiempo pasado, no es nostálgica de mi punto de vista. Ella narra ese tiempo pasado, pero no con una visión nostálgica de ese tiempo pasado, sino con una visión de enseñarnos ese tiempo pasado. Lo otro que me gusta de la película es la visión de los personajes típicos de estos pueblos, ¿no? Y entre ellos esta madre, que ella está metida en ese derrotero de si yo estoy sufriendo, aquí vamos a sufrir todo el mundo. Y si yo estoy metido en esta tragedia, todos somos partícipes de mi tragedia. Entonces, yo creo también que Federico García Lorca usa, y voy a decir una barbaridad porque aquí yo no estoy seguro, ni soy un estudioso de García Lorca, hay un revelado de García Lorca del destino y del hombre liberado, ¿no? O sea, en esta película o en esta narración, todo el mundo es preso del destino. Cuando lo que decían estos señores nuevos era que había un hombre nuevo, había un hombre que era capaz de liberarse a sí mismo, ¿no? Yo me puedo ir de este pueblo y puedo construir otra realidad, ¿no?
Y es un poco lo que ella hace cuando ella se va y se va con el personaje que le gusta o que le mueve los palitos, ¿no? Entonces, también hay un poco de enseñar aquel lado femenino, de aquel amor por lo trágico, aquel amor por lo contrario, aquel amor por lo que es, nos es prohibido. Entonces, es un poco eso, en eso, que creo que es un poco más hablar más de lo mismo. Vamos a hablar a oír a Elisa, a ver qué ella nos va a aportar de una visión mucho más joven que todas las nuestras. Dale, Elisa. Buenas noches. Yo pienso que lo mismo que decía Ricardo, que esa adaptación la pudo haber hecho tanto un hombre como una mujer. Lo que sí yo veo muy a flor de piel, que ella tiene influencia de Tarkovsky, no sé si han logrado en algún momento ver algo, y de Akira Kurosawa, esos silencios, ese no pasa nada a nivel de la trama, pero la imagen me entretiene. Creo que la base por la cual los críticos dicen que es un cortometraje llevado a un largometraje. Hay mucho relleno a nivel de imagen, pero son imágenes espléndidas. Que hubiera sido otra persona no les respeta el silencio. Para no ser una persona tan joven, creo que ella tiene mucha nostalgia del pasado, porque no es un lenguaje que una persona joven se sienta que se pueda sentir identificado en. Son manerismos, son estampas, alguien lo mencionó en algún momento. La película entera son postales, completa, o sea, del inicio hasta el final. Que una película arranque un plano corto tan cerrado, la película arranca un plano de detalle. Es algo impresionante cómo ella logra transformar las reglas del cine de la antigüedad. Sin embargo, la forma de ella narrar es bastante antigua. O sea, ella tiene una convergencia de dos cosas muy extrañas. Ella tiene un bagaje audiovisual de la inmediatez, de voy directo a, con unos tiempos de los grandes cineastas del último siglo. Yo creo que eso es lo más rescatable. Y esa película a mí me parece que conversa mucho con otra. No es una película muy buena, pero es muy bonita. Que se llama Blancanieves, que por cierto la protagonista sale. Y es una adaptación libre es española. Y Blancanieves está retratada como una torera. Yo creo que a nivel de imagen, por más que no hay nadie que vaya en las dos obras, aparte de la actriz principal de aquí. Tiene un manerismo, un folclore típico español, que cuando yo la vi yo dije, pero déjenme chequear la ficha técnica. Yo creo que más que imágenes bonitas, es una adaptación que hay gente que podrá que le guste, para mí es muy teatral. No tiene tanto lenguaje de cinematográfico a nivel de cómo la historia está llevada. Ella respeta mucho las características típicas del teatro. Tú sabes que... Es puro teatro, mi amor, es puro teatro. No, yo sé, pero cuando uno hace una adaptación, hay cosas, porque el cine lo que hace es robarle al teatro un montón de características. Pero cuando ella solamente utiliza la técnica de interpretación a nivel de teatro, hay momentos que tú dices, no es necesario que ella haga una exageración corporal tan grande. El cine es sutilezas. Estamos hablando de que uno ve un ojo del tamaño de 2 metros, no es lo mismo que uno ve un actor frunciendo el ceño en un teatro en la última fila. No es necesario.
Tú sabes Dime, que, escuchando lo que tú dices, también podría ser, no necesariamente que ella tenga una visión como antigua para el momento de proyectar películas. También puede ser que ella sea una gran seguidora, por ejemplo, de Lorca, y que precisamente quiso imprimir en la obra lo que ella entendía que Lorca veía en ella. Te lo menciono porque Julito, si tú puedes, por favor, silenciar a doña Georgina, que creo que no se ha dado cuenta, que no soy host. Gracias. Te lo comento porque precisamente cuando ella eligió al director de música de la película, él quiso hacer la música de la película precisamente porque él era muy seguidor de García Lorca. Y las composiciones que realizó era en base a lo que él había visto, lo que él había sentido, lo que había percibido leyendo su obra. Entonces, pienso que quizás uno ve ese ambiente de nostalgia, porque para mí, García Lorca, para mí, rememora nostalgia. Entonces, quizás ella quiso darle ese ambiente a la película, pero no necesariamente significa que todas las películas de ella sean no, pero iguales. yo lo que digo no es que sea viejo, ella toma cosas del cine viejo y toma cosas del cine tan moderno como rayos uno arranca una película en un plano detalle. Hay una cosa que se llama el establishing shot, que la toma súper abierta que te dice, mira, estoy aquí. Sí. Es una convergencia muy extraña. Ella coge textos muy viejos, esculpidos en el tiempo del final de 1800. Y es tal cual lo que ese texto dice, lo que ella está haciendo. Sin embargo, como ella lleva la imagen, es una imagen súper moderna. Es una convergencia muy extraña. Tiene que tener mucho bagaje cultural para poderlo lograr. Por eso es que me acuerda tanto a Blancanieves, que es una película realmente es exageradamente mala. Pero a nivel visual y a nivel sonoro, uno dice, wow, ¿y qué fue lo que hicieron? Tú sabes que es interesante porque realmente yo siento que el tema del amor por el arte, el amor por lo que representó Lorca y por el tema de que a nosotros nos gustan mucho los libros y que estamos haciendo este Cineforum, personas que somos amantes de los libros, hace que uno valore mucho más esta película y también por el tema de que la película es bonita, es estéticamente hermosa, los paisajes y también la música conecta bastante. Pero ciertamente, como yo mencioné al principio, la crítica no le dio bien a la película, realmente, y el hecho de nosotros poder entender el por qué la crítica le dio notas o calificaciones tan desfavorables, precisamente uno entiende que tiene que ver con esos aspectos técnicos y con el tema de que debería ser un largometraje, pero en algunos momentos tú te sientes que tú estás viendo teatro en el mismo cine sentada. Entonces, sin embargo, nosotros rescatamos aquellos aspectos que tienen que ver con la música, con la fotografía y precisamente con el respeto de esos poemas y de esas conversaciones que están en la obra. Doña Laura y doña Lucita, si quieren opinar algo antes de que cerremos. Jennifer, ¿qué te digo? Mami la vio, tú sabes lo que yo estaba, muchas gracias, muchas felicidades a ti por tu éxito. Yo a ver alguito y de ese alguito no puedo decir mucho, pero sí vi magia, sí vi surrealismo, sobre todo al final cuando ella camina sola con ese traje largo, desesperada. Vi unos rostros que sin hablar lo decían todo, muchos gestos que nos transmitían emociones vibrantes, expresiones visuales, valga la redundancia, que lo decían todo, mucha pasión, mucha fuerza interpretativa, mucho sentimiento, danza, tradiciones, una película diferente y muy interesante. ¿Quieres decir algo? Bueno, a mí lo que me gustó realmente de la película, a mí me gustó la película, pero lo que más me gustó fue leer el libro viendo la película. O sea, que eso lo agradezco mucho porque me encantó. A veces me perdía porque me iba muy rápido, porque no lo grabé, sino que lo veía en el celular. Pero eso me lo encontré muy interesante. Y realmente para mí es un teatro. Es una película, pero es un puro teatro.
Muy buena. Sí. Gracias por la elección, porque está muy bonita. Gracias. La Jenny. música muy linda, me encantaron los poemas, las prosas. Y muy lindas. elegante, o sea, una película con una puesta, o sea, no, perdón, no puesta en escena, sino los mismos personajes elegantes. ¿Tú querías decir algo más? No, ya está bien. Pues muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, doña Lucita. Tenemos la manita de Ricardo y de Ramonina antes de cerrar. Yo le voy a dar mi turno a doña Ramonina. Dele, doña Ramonina. Gracias, Ricardo. Bueno, ¿se oye? Perfectamente bien. Sí, no quería dejar, gracias Ricardo, no quería dejar pasar esta cuestión para decir lo que dice Lisa, tiene mucha razón, se le ha dicho que la película, muchas veces es un culto al preciosismo, se le ha criticado esto, bueno, pero la pregunta es la siguiente. Si es una adaptación de Lorca, evidentemente, ¿se queda en ser simplemente una adaptación de Lorca más? ¿O como película? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Vale por ella misma? Aparentemente es una sutileza, pero no lo es. Hay muchas películas que adaptan novelas, y tienen un valor artístico diferente y propio a la novela. En este caso, la pregunta que tendríamos que hacer no es si la película que acabamos de ver, La novia, tiene un valor artístico independientemente del valor de Boda de Sangre de Lorca. Eso es la primera reflexión que podríamos hacer. La segunda es que no quiero dejar pasar esta oportunidad para algo que está en Lorca, evidentemente, porque es una versión muy fiel y aunque introduzca muchas cosas diferentes, fiel hasta el punto de repetir versos, etcétera, etcétera, de la visión de Lorca. ¿Cómo se construyen los personajes femeninos? Los personajes femeninos, y esa era otra de los obstáculos que yo tenía para volver a Lorca, a leerlo, pero eso es nuestra historia, esa es la historia cultural que tenemos. Los personajes femeninos están construidos en Lorca y en la película sobre la base de es decir, de la referencia a los hombres y al papel a un papel de la familia, de la mujer en la familia. Es decir, y la madre es la que asigna roles, la que es la representante un poco de esa concepción. Es cierto que, como dice Jennifer, la honra y el honor eran los fundamentales en esa sociedad andaluza de la época, pero es la madre la que lleva, ¿no?, el elemento para cumplir, como diría Freud, con la ley que no es la ley. Entonces, por ejemplo, cuando ella está hablando sobre la novia que pone a ciertos reparos la madre para aceptarla y todo eso, dice, bueno, yo sé que la muchacha es buena, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo ella define lo buena? Modosa, trabajadora, amasa su pan y cose sus faldas. Pero siento, sin embargo, cuando la nombro, como si me dieran una pedrada en la frente. Entonces, es decir, mientras cosa, ¿verdad?, y sea trabajadora, está bien, pero hay algo, y ella investiga con la madre de la novia, es decir, sobre la madre de la novia, y dicen que nunca amó a su marido, de manera tal que ella tuvo la cuestión, la duda siempre en ese sentido, que es muy propio de la tragedia griega, que se anticipa, que todo está anunciado. Es como lo que dice Hitchcock, ¿no? Es decir, no es simplemente lo que va a pasar, sino que ya el espectador sabe que va a pasar. Entonces, la manera en que pasa lo que crea digamos, la tensión del visual. De manera tal que las mujeres deben ser, es decir, muy de su casa, tener 5 varas del muro de frente,
etcétera, etcétera. Por eso la importancia de la novia cuando rompe con ese orden. Lamentablemente, al romperlo, al dejar que la pasión, que ese brazo de mar, la lleve hacia el amor pasional, hacia, digamos, toda la tensión sexual que está entre el caballo Leonardo y ella como mujer, pues cuando rompe eso, es decir, la sociedad y los directores, el autor las castigan eso y se retoma el orden. Es una película sumamente interesante. La pregunta a uno se la responderán, la pregunta que yo hacía al principio, unos se la responderán de una manera y otros se la responderán de otra. Es decir, ella vale independientemente, como tiene valor cinematográfico, independientemente de ser una representación, una puesta en escena, una adaptación, una puesta en escena de lo de Lorca o no. Bueno, nada, esto era para cerrar porque no quería dejar pasar la construcción de los personajes femeninos sobre la base de la familia y en definición de un papel muy tradicional, patriarcal y machista que hace, y la ruptura, que es lo importante, la ruptura de esto, que no es sinvergüencería, sino es una ruptura, ¿no? Sí, reafirmando lo que usted decía con respecto cuando preguntó la madre del novio, cuando le preguntó a la vecina quién era la madre, y le dijo que la madre no le caía bien porque la madre no quería a su marido. Cuando ella fue a pedir la mano, cuando estaba frente al padre, en esa famosa escena de mi hijo quiere y puede, mi hijo tiene y puede, realmente me llamó mucho la atención esos diálogos donde ellos se pusieron de acuerdo en solamente 3 palabras. Cuando ella conoce a la novia, el padre le dice, ella es exactamente igual a su madre. Cuando la presentan, a ella se asombra, la madre dice, Dios mío, ahí ya, yo me imagino que ahí ella reafirmó su temor, porque cuando el padre dice que ella se parece totalmente a la madre, ella dice, bueno, pues tengo miedo de que ella no quiera a mi hijo. Y creo que por eso ella le pregunta, mi hija, ¿tú sabes lo que es casarse? Eso. Excelente, Jennifer. Ahí está todo, dicho todo. Ricardito, ¿te estás durmiendo? No, te estaba oyendo. Cuenta. Yo creo que lo que le pasa, y respondiendo un poco a Ramonina, a doña Ramonina, perdón, se me fue ¡Oh, no! Se me fue la confianza ahí. Mi Yo creo que ella se metió un poco. Mi asistente me dice doña Ramonina. Bueno, yo creo que ella se metió. Tú sabes que es muy difícil, según el refrán, ser profeta en tu propia tierra, ¿no? Entonces ella se metió en una camisa de 11 varas, que es intentar hacer una película en España de Lorca con gitano y drama y tragedia y fotografía. Era casi imposible que los españoles dijeran que esta película tenía como un valor, ¿no? O era muy complicado. Yo creo que la tiene y la va a tener esta película, pero le va a tomar años sustentar esa cosa especial que nos cuenta Elisa que tiene, ¿no? Que es esa mezcla de estos 2 tiempos cinematográficos, actual y clásico, ¿no? Creo que donde cojea la película es que realmente es demasiado teatral. Y eso viola un poco el principio de su propio arte, ¿no? De su propio ser. Le falta la narrativa cinematográfica que no es del teatro. Y eso es un poco hasta complicado de explicar, ¿no? Pero, obviamente, creo que es una película que con los años va a coger peso y se va a alejar un poco de Lorca. En cuanto a la construcción de los personajes femeninos, es obvio, ¿no?
O sea, Lorca es una persona que respeta este lado femenino y los usa totalmente con esta muletilla de esa construcción. Pero la realidad es que es una película que yo no hubiera visto. Es una película de la cual yo no le hubiera prestado mucha atención y no creo que hubiéramos llegado a ella si Jennifer no la propone, ¿no? No estaba bajo el radar de nadie o de muy pocas personas. Y aunque a uno ha traído, como usted bien dijo, a esa revisión de Lorca, leído en el tiempo, a mí me ha traído otra revisión, es un poco más de tiempo o de cómo contar cosas, ¿no? Pero me quito el sombrero ante esta señora tan joven, cómo logra esta puesta en escena que para mí es muy, muy, muy buena como puesta en escena. Quisiera despedir la noche con lo precioso de esto. Señor. Creo que Jennifer nos va a explicar qué es lo próximo que vamos a ver. Voy primero a Y despedir, le señor. toca a ella el cierre, por supuesto. Exacto. Primero despido y luego entonces informamos lo de la semana, porque me ponen Pero a mí ella de corporates para los anuncios. Está influenciada también. por Yulisa, la pobre, un poco. Bueno, alguien tiene que poner el orden en este grupo de varones, ¿verdad? Del Cineforum. Entonces, para cerrar nuestra noche de hoy, muchísimas gracias. Entiendo que es una responsabilidad muy grande para un español que además sea mujer, y para un español que sea mujer y que sea tan joven, ponerse como meta hacer la adaptación de un personaje tan famoso, tan influyente, tan extraordinario como García Lorca. Entiendo que hay que tener suficiente coraje para poder hacerlo, y recordemos que ella tenía tan solo 36 años cuando ella hizo esta obra. Pienso que la obra siempre va a ser criticada, por más perfecta que sea, siempre va a haber un grupo de personas que van a decir Lorca no fue tan buen homenaje para Lorca, o fue un extraordinario homenaje para Lorca, precisamente por las emociones que Lorca todavía representa para cada uno de nosotros. Precisamente ese final tan trágico de su vida, esa forma de muerte, el hecho de que uno entienda que tiene que ver con la poca tolerancia por el tema de que era homosexual, por el dolor que da el que no se haya descubierto dónde lo habían enterrado, porque ni siquiera se sepa con certeza cuál fue la fecha de su muerte. Todo eso envuelve en un mito ese personaje que de por sí se ganó el nombre de poeta, dramaturgo. Entonces, pienso que era un compromiso muy grande, y para mí ella pudo representar como si fuera un marco perfecto en imágenes y un marco perfecto en música, manteniendo lo más hermoso que tiene Boda de Sangre, que es precisamente su literatura y su poema. Pienso que el mérito está ahí, en haber puesto un marco, haberle puesto una imagen a ese libro tan hermoso, que realmente es una obra de teatro, que nosotros leímos hace muchos años y que ahora nos motivó a leerlo otra vez. O sea que gracias a este cine que nos permitió volver a conocer a Lorca, y gracias a este cine porque nos permitió amar y ponerle imágenes a esa hermosa obra que era de teatro, en una película que si hubiese sido teatro quizás no todos hubiésemos tenido la oportunidad de llegar a ella. Entonces, jóvenes, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tertulia nuevamente, por estar con nosotros a las 9:30 de la noche todavía. Y ya saben que tenemos un compromiso para la semana que viene. Gracias. Yo quisiera poner de manifiesto la línea extraña de coincidencia entre las últimas películas que hemos visto. Sí. ¿Qué pasó? Que van llevando una narrativa propia muy interesante y que enriquecen muchísimo la visión de las películas. No es lo mismo haber visto estas películas aleatoriamente que haber seguido un poco este hilo de conducción entre ellas, ¿no? Y el discurso se va complejizando, pero al mismo tiempo lo vamos manejando. Entonces,
una reverencia para Jennifer de corrección y halago. Aplauso, aplauso para ese Aplauso, equipo. aplauso. Jenny, Ricardo y todos nos están Perfecto. llevando por un camino maravilloso. Parece disfruté que muchísimo. la cortisona revela puntos Qué extremos. noche tan agradable se ha pasado. Gracias, gracias.